No, sí, está aquí. Ah, perdón. Bueno, ya me escuchan hasta allá atrás. Vamos a iniciar con la plática de Jesús. Nos visita amablemente desde Mexicali el hospedaje y parte de que él esté aquí, igual, es gracias a los patrocinios que se están haciendo llegar. En especial es gracias a Radius. Radius nos está apoyando también en el congreso, nos está apoyando muchísimo y pues bueno, vamos a darle para que empieces con tu plática. Gracias. ¿Se escucha? Gracias. Yo le doy finalmente. Bueno, ahora sí. El nombre de charla o de charla titulada Frameworks y Buenas Prácticas. Si quieres, como comentaba Claudio, mi nombre es Jesús Manuel Olivas, me pueden encontrar en Twitter como jmolivas o en mi blog jmolivas.com. Yo soy de Mexicali, entonces continuamos. Bueno, antes de empezar la charla quisiera hacer una pregunta. ¿Quién se considera un desarrollador de PHP? Así PHP plano, ¿no? Que no utilizan. ¿Y quién se considera un desarrollador de PHP que utiliza un framework? Tiene un cierto delay. Pues vamos a empezar a estudiar frameworks. Vamos a hablar un poquito primero de frameworks. ¿Qué son qué es un framework? Prácticamente un framework o podemos definir un framework como una caja de Legos, esa que teníamos cuando niños, en donde podríamos construir lo que quisiéramos uniendo piezas. Ahí esa es como que una definición bastante simple. Y también recordemos que en esas piezas, en esas cajas de Legos, no todas las piezas eran iguales. Algunas tenían cierta funcionalidad en particular. En este caso, esa funcionalidad es la que podemos encontrar en los diferentes frameworks. En el caso de Drupal, los módulos; en el caso de jQuery, los plugins; en el caso de Ruby Rails, las gemas; y en el caso de Symfony, los bundles, ¿no? Prácticamente no es más que un set de clases que nos brindan cierta funcionalidad. ¿Por qué utilizar un framework? Un framework no es una necesidad absoluta, pero sin embargo es muy útil, ¿no? Un framework, el core, el núcleo de un framework es garantía de calidad en el código y de actualización. Esa garantía de calidad y esa garantía de actualización se debe al ecosistema o a la comunidad que mantiene soporta ese código, ¿no? Y otro punto muy importante es que las aplicaciones desarrolladas con frameworks cumplen con los estándares del mercado. Vamos a pensar que ustedes son desarrolladores y tienen la idea de trabajar para un despacho o una agencia de desarrollo que no está localmente situada acá. Vamos a verlo desde el punto de vista del desarrollador. Ustedes, al utilizar un framework, tienen la capacidad o la característica o el conocimiento para poder trabajar en empresas que utilicen esos frameworks o que soliciten esos frameworks. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto que hay ofertas de trabajo para PHP, pero en ocasiones piden alguien que sepa WordPress, o que sepa Drupal, o que sepa Coding Anchor, ¿no? Ese es un valor agregado para ustedes como desarrolladores. Y para las empresas, la ventaja es que ellos pueden agregar gente a su equipo de trabajo con un tiempo de aprendizaje mucho menor. No es como que si desarrollamos una aplicación totalmente desde cero, es muy difícil mantenerla y muy costosa, porque cada que llega una persona hay que entrenarla, ¿no? Entonces en este caso es mucho más fácil agregar gente, ¿no? Y como desarrolladores para ustedes es mucho más fácil agregarse en proyectos o en desarrollos en equipos múltiples y remotos, ¿no? Bueno, el principio, ¿no? Construye tus aplicaciones y no tus herramientas. Es el principio básico de todo framework, no reinventar la rueda. Esa es como que la razón primordial por utilizar un framework. Nos permite también eliminar por ejemplo, malas prácticas o por ejemplo, tareas de bajo valor agregado. Digamos, un framework nos provee la autentificación de los usuarios, ¿no? No tenemos que preocuparnos por eso. Un ORM nos comentaban en la mañana en la primera charla
nos facilita la parte de, nos evita el SQL injection. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que se llama raw SQL, ¿no? A través de utilizamos parámetros, ¿no? Hay como que hay una sanitización de los parámetros que se envían a la base de datos. Por ejemplo, nos permite centrarnos básicamente en las reglas del negocio o en la lógica del negocio, ¿no? Y ya que estamos hablando de framework, vamos a hablar de un framework en particular. En este caso va a ser Symfony 2, framework PHP. Bueno, ¿qué es Symfony 2? ¿No? Esta es la descripción oficial en el proyecto. Prácticamente es un conjunto puede ser definido de tres formas: un conjunto de clases orientadas a objetos, punto, ¿no? Compatible con un PHP 5.3. Eso es algo que tiene que notar, tiene que ser en PHP 5.3 o versiones posteriores, porque toma ventajas de las nuevas características de PHP, como namespaces y otros cuestiones. Otra manera de describir Symfony, que es un conjunto de componentes que pueden ser utilizados de manera independiente o de manera cohesionada. Y otra manera de definir lo que es un framework de desarrollo que puede ser utilizado bajo el patrón MVC. Ojo con esto, puede ser utilizado, no es un framework que nos forza a utilizar un patrón MVC. Y volviendo al punto 2, significa que podemos utilizarlo, por todos los puntos, podemos utilizarlo las clases solamente, podemos utilizar los componentes de nuestros proyectos o podemos utilizar el stack completo, ¿no? Es una de las ventajas que nos ofrece Symfony. Rápidamente vamos a hablar del origen, ¿no? El creador o el líder del proyecto se llama Fabián Potencial, tiene una empresa que se llama Sensio Labs, es un proyecto nacido en Francia. El proyecto nació en el 2005, la versión 1 y la versión 2 acaba de ser liberada a principios de este año. Bueno, ¿cuál es la descripción que hace Fabián, el líder del proyecto de Symfony 2? Pues dice que no es un framework MVC, sino simplemente utiliza las herramientas de la parte del controlador y de la vista, porque la parte de los datos o del modelo puede ser resuelta utilizando otros proyectos, en este caso Doctrine o Propel. La versión 1 de Symfony estaba muy enfocada en Propel. A raíz de la versión 2 tiene el soporte por defecto es Doctrine, pero puede utilizar cualquiera de los que ustedes consideren o el que ustedes prefieren. Pueden ver en ese enlace, pueden ver una nota en la entrada del blog de Fabián donde explica cuál es la razón de este comentario, ¿no? Rápidamente vamos a ver, ¿quién conoce el modelo MVC, el patrón MVC de desarrollo? Si lo han trabajado, si han trabajado con algún otro framework. Básicamente separar el modelo, que es la estructura de datos, definir clases o objetos, listados como clases, objetos o entidades, tenerlo separado de la vista es la presentación visual, vaya, mi listado, mi pantalla, y la parte de los controladores. La parte de los controladores es la lógica del negocio, ¿no? Es el que se encarga de hacer la petición al modelo de datos y enviar a la vista, ¿no? Vaya, prácticamente el controlador es el que recibe el request del servidor y hace el response nuevamente. Una pequeña descripción del modelo MVC, lo tenemos acá. Básicamente, como lo comentaba, es un controlador a vista que se comunican entre sí para ir al modelo, todo eso a través de un enrutamiento. Un enrutamiento se refiere a los URL, ¿no? Esa parte también se puede resolver en la parte del controlador a través de lo que se llama anotaciones. ¿Por qué? ¿Por qué utilizar un framework como Symfony 2? O en este caso, porque Symfony 2 estamos hablando de que tiene buena reputación en el mercado, es un proyecto que tiene permanencia, como comentaba. La versión 1 empezó en 2005, la versión 2 empezó a partir de este año. Y otro punto muy importante que yo creo que debe ser, que debemos tomar en cuenta para cualquier framework, no nada más para es las referencias de qué otros proyectos o qué otras plataformas o frameworks están utilizando. En este caso tenemos que Symfony 2 ha sido utilizado por Yahoo, Dailymotion, OpenSky, Drupal 8. No sé si conocen Drupal, es un CMS. La próxima versión de Drupal va a utilizar componentes de Symfony, va a utilizarlo, vaya, en este caso no va a utilizar el stack completo, va a utilizar componentes, empezó hablando de 2, ahorita ya son muchos más de los que inicialmente se contemplaba utilizar. Tenemos el proyecto de testing que es GitHub, Doctrine, Propel, vaya, hay infinidad de proyectos. No está listado ahí porque fue hace poco tiempo. Prácticamente creo que no ha sido tan oficial, pero Joomla va a utilizar
están anunciando que van a utilizar componentes de Symfony 2 también. Y otro de los puntos importantes para tomar como referencia para utilizar un framework es la innovación. En este caso, Symfony toma en cuenta las mejores prácticas de otros proyectos, no nada más de PHP. Mucho del lema de Symfony es ve más allá de PHP, ver puntos como Looping, Java, PHP. En este caso, ellos tomaron mejores prácticas de Ruby on Rails, de Java, por ejemplo, y de Python. Ahorita en un momento vamos a ver cuáles son esas mejores prácticas de las cuales estamos hablando. Vamos a ver rápidamente la línea de tiempo de Symfony. Empezó en el 2005, se liberó la versión 1 en el 2007 y en este caso la versión 2 ha sido liberada en el 2011. A finales, principios del año. Tiene pensado soportarla hasta el 2016, en el momento en que se liberara la versión 3. Entonces, podemos desarrollar algo y prácticamente vamos a tener soporte de parte de la comunidad o del proyecto por bastante tiempo. Symfony tiene una de las comunidades más activas en relación a los proyectos de PHP. Podemos ver que Symfony tiene este dato de GitHub, son el número de personas que contribuyen al proyecto. Podemos verlo comparado con algunos otros proyectos como Cake o SymFrame o WordPress. Hubiera sido, en este caso, la comparación con Drupal no se hizo porque los tienen un número muchísimo más grande de personas. Bueno, y en este caso, Symfony es el único, o es el único que existe, o el único que hay, ¿no? Claro que no, existen otros frameworks. En este caso, existe algo como Cake, que es un full stack framework. Básicamente, utilizamos el framework para desarrollar como viene, ¿no? Tenemos la parte de Zen, que podemos utilizarlo como componentes o como framework, y tenemos lo que se llama microframeworks como CodeIgniter, Vue y Lithium y toda la cantidad enorme de microframeworks en PHP que han estado surgiendo. No sé si los han tenido oportunidad de dar un vistazo. Una buena manera de entrar al ambiente de los frameworks, si es que no han entrado todavía, es darle un vistazo a los microframeworks. Son mucho más fáciles de entender, no tienen toda esta dinámica del MVC. Es un poco más fácil entender la parte del enrutamiento, cómo direcciona eso hacia un controlador, cómo manda a llamar una vista. Es un poquito más sencillo. Puede ser un primer paso para entrarse en el mundo de los frameworks. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es que Symfony puede ser utilizado de las tres maneras: como full stack, como componentes o como un microframework. El microframework de Symfony se llama Silex. Entonces, bueno, ¿qué pieza está la caja? En este caso, Symfony el core de Symfony viene armado a través de bundles. Ellos arman todo bundles que vendría a ser como los plugins o los módulos. Y en este caso, el mismo core de Symfony viene armado de esa manera modular. Y es por eso que le permite a Symfony trabajar, tener el full stack framework, un full stack completo como Symfony, o descartando algunos de los componentes, utilizándolo como un microframework. En este caso se llama, esta distribución, pero este se llama Silex. Viene la nota de que es un archivo, viene un archivo PAR, no sé si conocen ese formato. Básicamente es un archivo de PHP hecho archive. Adelante. ¿Qué beneficios nos brinda Symfony? La parte de la persistencia de datos, no tenemos que preocupar. De la persistencia de los datos nos brinda seguridad, que comentaban en la primera charla, no tenemos que preocuparnos de algunas de las cuestiones con las cuales tendríamos que estar muy preocupados. Tenemos un framework desarrollado por nosotros o código de PHP desarrollado por nosotros. ¿Por qué nos da seguridad? Volvemos al punto, ¿no? La ventaja de utilizar un framework de esta naturaleza con una comunidad tan activa es que si en algún momento se detecta alguna vulnerabilidad, téngalo por seguro que la comunidad va a trabajar rápidamente en eso, tanto en detectarlo como en resolverlo, cosa que no sucederá cuando estemos corriendo algo que nosotros desarrollamos. Nos permite crear formularios, validar los formularios, todo a través de un sistema de anotaciones. Para los que conocen Java, un sistema de anotación bastante interesante. Nos permite crear plantillas utilizando un componente que se llama Twig. Nos permite, por ejemplo, generar logs. Es un proyecto que es de una idea muy similar del proyecto de Python. Nos brinda rendimiento, nos brinda caché, nos brinda facilidad para internacionalizar nuestro proyecto. Nos da, por ejemplo, nos brinda una consola la cual nos permite trabajar directamente desde nuestra terminal. ¿Sí, adelante? Bueno, y nos brinda
es que no regresa nada más, nos brinda la parte del empujamiento, nos permite generar rutas y decirle que esa ruta va a dar llamar una acción y esa acción va a ser determinada lógica. Bueno, ¿y cuáles son las prácticas de las cuales estamos practicando? Prácticas, en este caso vamos a ver, Symfony no se complicó las cosas, digo, bueno, vamos a la parte de la persistencia de datos, vamos a tomar del proyecto de Hibernate y no simplemente como modelo. Básicamente, si notan el código es exactamente igual. Si ustedes saben Hibernate, no van a tener ningún problema para trabajar con Symfony. Maneja lo que se llama, si recuerdan, si alguien conoce Hibernate, Java tenía lo que se llamaba HSQL o HQL, que era Hibernate, es el lenguaje para accesar los datos. Ellos llaman, en este caso es de Doctrine, se llama DQL, pero prácticamente es exactamente la misma sintaxis. En el caso de cuáles son las prácticas que se toma con Ruby, es la parte de la terminal para generar los modelos de datos, para generar los controladores, los bundles, para generar, en este caso, lo que se llama CRUDs, que significa Create, Retrieve, Update, Delete, que es el clásico modelo que acá se llama ABC. Lo pueden hacer a través de la línea de comando y automáticamente les generan todas las estructuras que ustedes necesitan, los archivos, la nomenclatura, sin necesidad de preocuparse. ¿Cuáles son las prácticas que toman de Django, de Python? Es la parte del sistema de plantillas, ¿no? Es utilizando Twig. Nuevamente, si ven el código, es exactamente el mismo código. No, la idea de PHP, perdón, de Symfony fue, como les comentaba, es ver más allá de PHP. ¿Cuáles son los proyectos que actualmente están funcionando y siguen las mejores prácticas? Totalmente retomarlos y portarlos a PHP. Adelante. Nos brinda flexibilidad, ¿por qué? Porque nos permite configurarlo con PHP, YAML o con XML, ¿no? Las plantillas nos permite generarlas en Twig o en PHP. En este caso, agregando un asterisco, es la recomendación que personalmente les hiciera para cuál característica utilizar. En el caso de las plantillas, es Twig, la configuración es mucho más fácil que lo hagan en YAML, más fácil de leer. El almacenamiento de datos, eso sí, prácticamente ustedes lo pueden decidir, puede ser a través de un sistema de SQL o a través de no SQL, ¿no? Que son una base de datos de documentos. Y el flujo de trabajo o las rutas o las anotaciones. Lo conveniente en este caso es generarlo a través de anotaciones, lo pueden hacer con anotaciones o en archivos externos. Creo que acá se complica un poco al hacerlo con archivos porque van generando diferentes archivos como controladores. Entonces, de repente, en un momento en que tienes demasiados archivos, es un poco difícil buscar entre ellos, ¿no? Entonces, la manera de hacerlo con anotaciones es directamente sobre la acción, lo que tiene el código, mucho más fácil de leer, más rápido. El rendimiento, ¿no? Esa fue una de las razones principales por cual, o de los puntos primordiales para la versión 2 de Symfony. La versión 1 carecía un poco de esa parte, ¿no? Y era lo que era un poco criticado por esa parte. Entonces, en este caso, si ustedes trabajan con anotaciones, con YAML, con XML, con Twig, no importa, todo lo va a convertir a PHP y todo lo va a meter en el sistema de caché. No importa en lo que utilicen, todo lo va a convertir en PHP. Y tiene por defecto un sistema de caché. El ejemplo aquí prácticamente es algo así como que hago una petición al servidor, va directamente a la aplicación se conecta a la base de datos y me lo da. Y esa aplicación a la siguiente petición o llamado de SQL, lo que va a suceder es que el sistema va a hacer la petición, se va a dar cuenta que no ha transcurrido un tiempo suficiente, tiempo en el que yo lo he configurado, y lo que hace es que me va a dar la petición del caché. Entonces prácticamente nos está ahorrando tráfico e impacto en el servidor, ¿no? Y lo que podemos ver en la última transacción, lo que sucede es que se expiró el tiempo de esa transacción y lo que sucede es que va nuevamente a la aplicación y volvemos. El siguiente llamado va a ser directamente desde el caché. Como ejemplo, vamos a poner algunos comandos de la consola de Symfony para los que estén un poco más familiarizados con la parte de la terminal, que se utiliza Linux o Mac OS. Podemos generar, en este caso, por ejemplo, podemos crear la base de datos, podemos crear el esquema, actualizar el esquema, podemos crear, por ejemplo, bundles, podemos comentar los módulos, podemos generar entidades, empezar las tablas directamente con líneas de comando, podemos generar formas, los CRUDs que vendrían a ser como los mantenimientos, podremos generar, por ejemplo, limpiar el caché. Hay un
comando que es router the book, podemos ver un listado de todas las rutas que tenemos configuradas en el sistema. Y pues obviamente podemos pasarle, por ejemplo, un byte, break, y si queremos ver una ruta en particular, repasamos, ¿no? Pues esa es una ventaja, ¿no? Podemos listar los que nosotros estamos buscando. Y, por ejemplo, maneja algo que llaman assets. En este caso son como nuestros recursos de CSS, las imágenes. Esos recursos pueden ser almacenados en un directorio del proyecto, pero una vez que hacemos el deploy, corremos este comando, ¿no? Hacemos que luego ya lo instale de nuestros assets y nos los va a poner en un directorio público para que puedan ser accesados al ejecutar la aplicación. Bueno, vamos a hablar ahora de frameworks para necesidades específicas. Estamos hablando de que Symfony es un framework para construir aplicaciones. Cuando tenemos una aplicación con una necesidad particular, pero ¿qué sucede cuando vamos a hacer un sitio de internet? Sería un poco desgastante construir toda la parte de administración de usuarios, de administración de contenidos, toda la parte de administración de privilegios de si el usuario puede o no, o crear un contenido, o verlo, o publicarlo, toda esa parte que ya no resuelve unas herramientas que se llaman CMS, ¿no? Y en este caso muy particular vamos a hablar de Drupal. Supongo yo que la mayoría de los que están por acá utilizan que WordPress, o yo quiero utilizar WordPress. Joomla, Drupal, ¿alguien lo conoce? ¿Lo ha utilizado? Bueno, cada uno de esos CMS son diferentes, tienen sus características muy particulares. En este caso vamos a hablar de Drupal porque es la herramienta, bueno, ese punto es la herramienta que me ha tocado utilizar, ¿no? Entonces, ¿qué es Drupal? Drupal prácticamente es un programa escrito en PHP que nos sirve para construir sitios de internet. La flexibilidad o la manera en que está construido nos permite extenderlo de maneras, podemos extender casi cualquier funcionalidad que tiene Drupal, ¿no? Y hay una regla que se llama don't have the core. La idea es que extendamos a través de módulos la funcionalidad sin modificar el código base. Entonces, en este caso, estamos llegando al punto de que Drupal es un CMS, pero lo podemos utilizar como un CMF, que es un Content Management Framework. ¿Por qué? Porque lo podemos modificar tanto como lo deseemos. En este caso, vamos a hablar un poquito de cómo es que podemos modificar. Bueno, el origen, ¿no? En este caso, el creador es Dries, y el nombre es complicadísimo, el cuate es de Bélgica. Aquí es cuando digo, debería ser un framework mexicano, ¿no? Para poder pronunciar los nombres de esas personas. Bueno, en este caso hay el código fue abierto, como el proyecto tiene el 2001, ya va en la versión 7, los comentaba, en la versión 8 otro puede utilizar componentes de Symfony. ¿Cuál es la diferencia principal de Drupal de otros CMS? Como les comentaba, lo podemos extender tanto que podemos crear lo que se llaman perfiles o profiles, perfiles de instalación. Imagínense algo así como los diferentes sabores de Linux que existen. En este caso podemos utilizar el CMS para construir un sitio que va a tener un carrito, ¿no? Un carrito de compra. No ocupamos montar alguna aplicación externa, no ocupamos utilizar un proyecto que esté fuera del proyecto de Drupal. Hay un proyecto que se llama Drupal Commerce que cumple esa funcionalidad. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama que es para hacer ofertas, para realizar ofertas de trabajo. Queremos un internet, podemos usar OpenInterview. Queremos un sitio de video similar a YouTube, está Videola. Queremos, por ejemplo, así como hay un proyecto que se llama Drupal Commerce, pues inclusive hay una distribución que toma algunos componentes y ya te los preconfigura. Te pone un tema Omega, que es un tema responsivo, y se llama Plugman. Tenemos una distribución que se llama Open Scholar, que es para 23 escuelas. Hace poco, tiene meses, creo que todo está en beta o en dev, liberaron una distribución para administrar universidades, escuelas, se llama ese es Open Scholar. Bueno, es genial, ¿no? La distribución es prácticamente está muy bien desarrollada. Tenemos Open Publish, que es para administrar como sitios de publicaciones, como revistas. Tenemos Open Church, que es una distribución para administrar sitios de iglesias. Open Public, que es el que se utiliza para los sitios en este caso, los sitios de gobierno. Drupal ha sido muy utilizado para los sitios de gobierno de Estados Unidos. Este es el sitio de Casablanca, está hecho en Drupal, ¿no? Drupal regularmente se utiliza para sitios de alto tráfico o que necesiten una configuración muy particular. Acá estamos hablando que, otro ejemplo de un sitio con mucho tráfico es el sitio de los Grammys, que construido en Drupal, ¿no? Open Academy se llama la nueva distribución para escuelas y universidades. Bueno,
Eso es en el caso de que nosotros queremos utilizar Drupal con una distribución ya con algunos módulos preconfigurados o precargados. Pero ¿qué si somos los desarrolladores y queremos hacer toda la medida? Lo podemos hacer instalando, configurando o creando módulos, ¿no? Esa es la ventaja de Drupal. Podemos utilizarlo como viene, como lo llaman out of the box, así con las funcionalidades que trae, o podemos instalar módulos, configurándolos, inclusive podemos hacer que esos módulos tengan funcionalidad adicional a la cual por defecto tenían. Bueno, ya hablando un poquito de otros frameworks para necesidades particulares, vamos a hablar de 960. No sé si conoce el framework de 960, un sistema de grids. ¿Qué es un sistema de grids? Vaya, básicamente es un framework que nos facilita el maquetado a la hora de trabajar los diseños. Nos brinda una guía la cual nos estandariza un sistema de columnas y espacios entre las mismas, ¿no? Y los márgenes que van a tener. Vaya, es algo así como un layout predeterminado para definir sitios, para diseñar nuestros sitios. Vamos a ver un poquito más adelante un pequeño ejemplo de eso. Nos permite generar nuestros bloques o regiones de manera organizada y estructurada. Por ejemplo, aquí está viendo el sitio de Drupal, es el que fue desarrollado con este framework 960. Podemos ver cómo es como luce actualmente. Podemos verlo a través de un grid. O sea, podemos ver que el sitio respeta las columnas y los espacios convenientes. Podemos ver que en la parte del encabezado creo que son 6 y 5 columnas con un espacio, y en la parte del contenido se ha dividido en 3 bloques de 4 columnas. Esto lo que hace es que nos estandariza el tamaño de nuestros bloques, de nuestras columnas, vaya utilizando 2, 3, n columnas. En este caso está hecha con 12 columnas y los espacios que hay entre ellas. Es muy importante que si van a hacer un sitio y quieren respetar el 960, que desde el diseño esté diseñado en base a este estándar. Vamos un poquito rápido. jQuery, ¿qué es jQuery? Es otro framework, es un framework o es una librería que nos permite navegar o iterar el árbol del DOM, se llama DOM de HTML. ¿Para qué nos permite? Porque a través de eso podemos modificar las propiedades. Podemos hacer llamados de Ajax, llamados asíncronos, o podemos hacer efectos. ¿Qué funcionalidad nos brinda el núcleo? Selectores, podemos manipular atributos de los elementos, podemos iterar dichos elementos, podemos invocar, por ejemplo, en un botón podemos invocar una acción, podemos generar animaciones, los llamados asíncronos de Ajax. Algunos ejemplos de jQuery podemos ver aquí. El primero es un selector de los tipos de tipo texto, checkboxes. El siguiente va a seleccionar todos los links. En el cuarto podemos ver cómo estamos yendo directamente hacia un elemento que tiene un ID especificado en particular. El siguiente nos está buscando una clase. Esto es lo que se llaman selectores. Por ejemplo, podemos ver en el ejemplo que viene en el primer espacio, lo que está haciendo es que está buscando todos los inputs que tengan la clase editable y que pertenezcan a la forma. Estamos diciendo, búscame esos elementos, pero que estén dentro de una forma. Por eso estamos haciendo que sea más rápido, porque no buscar en todo el DOM, sino buscar los elementos que están dentro de una forma. Porque al final, esto lo maneja a través de la estructura. Y en el último, pues está agregándole a un botón, en un evento clic, un llamado asíncrono Ajax, ¿no? Y el resultado está utilizando un wrapper para hacer una fe de toda la información. Y algunos frameworks de JavaScript, porque también hay frameworks sobre JavaScript, se llaman, puede ser MVC, que es Model View Controller, o MVVM, que es Model View Model. Y existen varios proyectos como están ahí listados, ¿no? Vamos. El link, pues para atrás, el link está abajo. Si gustan visitarlo, pueden ver ahí una pequeña aplicación, es una lista de to-dos hecha con todos los diferentes, con los que están ahí listados y con algunos más. Es interesante, pueden ver el código, cómo se han implementado todos sus proyectos. Scrum, los utilizan Scrum para sus proyectos. Scrum, más que una metodología, es un framework para la gestión de proyectos. Básicamente, definimos nuestros proyectos en sprints de 2 a 4 semanas. Por ejemplo, decimos que vamos a desarrollar esta parte, esta funcionalidad en un tiempo de 2 semanas. En este caso, ese tiempo no se puede mover. Al principio del proyecto es una planeación de las tareas que se van a, de las historias que se van a desarrollar. Esas historias se quiebran en tareas y al final, después se hace una estimación en cuanto en base a horas, puede ser una medida, y al final del sprint de 2, 3 o 4 semanas hacemos un demo con lo que se haya construido, ¿no? Y como
como les comentaba, las 2 semanas no se puede mover. O no terminó el sprint, hay que hacer el demo, ¿no? ¿Cuál es la funcionalidad que se completó? Y bueno, aquí podemos ver el estado de qué se basa. Por eso nos de manifiesto ágil, porque Scrum es una metodología ágil, pero no la aplicamos ahorita porque no hay mucho tiempo. Así que, next. Vamos a algunas frases de que nos identifican que es Scrum. En este caso, Scrum, vamos a ver, es falla rápida, falla en repetidas funciones y falla en público, ¿no? ¿Por qué pasa? Vamos a ver la diferencia cuando utilizamos el modelo convencional de trabajo. Voy con el cliente, me pido los requerimientos y me dice, ok, quiero esto, va, podemos en 6 meses, en un año, tengo tu proyecto de entrego y no es lo que querías. ¿Cuánto me va a costar regresarme o modificar cierta funcionalidad? Porque yo ya construí el sitio, tengo una estructura de base de datos, tengo código, me va a costar horrores. Por eso es falla rápido. Hacemos 2 semanas de trabajo. Si el cliente no lo quiere, no importa, son 2 semanas. Falla en repetidas ocasiones. Es mucho más barato fallar rápido, muchas veces, que una sola vez en un periodo largo de tiempo. ¿Por qué? Porque el impacto que va a tener ese fallo es mucho menor. Otra frase muy importante: si la primera versión de tu producto no te hace sentir avergonzado, es que tardaste mucho tiempo en liberarlo. Por ahí hay por ejemplo, otra frase muy importante es que el software perfecto no existe, solo existe en la mente del desarrollador. Nos dedicamos a la última que dice: no podemos imaginar el sistema completo de una vez y todo junto. Es por eso que se desarrolla en pequeños bloques. Es muy importante esa parte. Una de las razones de Sprint es que valora más a las personas que los procesos, valora más a las actividades que se van a desarrollar. Por eso, en este caso, la idea es, en la medida que vamos desarrollando el proyecto, encontrar ir detectando algunas de las necesidades que el cliente tal vez no se dio cuenta que tenía cuando hizo el requerimiento inicial. Bueno, vamos a la parte de buenas prácticas. Vamos a ir corriendo. Vamos. Siguiente la primera es: respeta los estándares de codificación. Para los que programan en PHP y quieren utilizar frameworks, podemos ver un enlace aquí. Hay una propuesta de estándares de código. Esa propuesta fue hecha por el PHP Framework Interoperability Group, que básicamente es el grupo, es una mesa de gente que son los líderes de los proyectos que están listados. Por ejemplo, está gente de Lithium, de Drupal, de Symfony. Y vamos a compartir estas slides para que puedan ver. Es un enlace que pueden ustedes ver quiénes son los que participaron en la definición de estos estándares y cuáles son sus estándares. Otro punto muy importante es conformar un equipo multidisciplinario. Es una práctica muy común decir: yo soy desarrollador y me voy a asociar con otro desarrollador, o vamos a ser un equipo de desarrolladores. ¿Y qué pasa? Tenemos un proyecto funcional, pero espantosamente, o sea, visualmente horrible, o con una interfaz de usuario que no respeta la usabilidad. Entonces, aquí la idea es que cada miembro del equipo tenga una funcionalidad en particular y se enfoque a cumplir su tarea. Antes de su tiempo, no sé si vamos a la técnica del Pomodoro, es muy importante. Porque ¿qué sucede? Estamos trabajando y hay 1000 interrupciones. Una manera de tratar de minimizar esto es utilizar la técnica del Pomodoro. Son 25 minutos de trabajo ininterrumpido. No importa si recibimos un estatus, una actualización de nuestro estatus de Facebook, ¿no? No importa que me llegue un tweet, que alguien hizo una misión, no importa. La idea es concentrarnos en resolver las actividades que tenemos en ese tiempo determinado. Después de cada 25 minutos tenemos 5 minutos de descanso, y después de cada 4 pomodoros tenemos 15 o 20 minutos de descanso. Adelante. Es muy importante que nuestro ambiente de desarrollo sea igual, tiene 3 iguales porque es PHP, al ambiente de producción. ¿Qué sucede cuando desarrollamos algo? Desarrollamos en un ambiente Windows, o en una Mac, o en un ambiente Linux, pero el escritorio regularmente. ¿Qué sucede? Cuando yo voy a montar esa aplicación, lo voy a montar en un ambiente de desarrollo, no solo en un servidor. Entonces las características no son las mismas, las dependencias no son las mismas. Para este caso es muy útil utilizarlo como VirtualBox. Nos permite crear una máquina virtual en nuestro equipo para trabajar, para tener un ambiente de desarrollo con las características idénticas a nuestro ambiente de producción. Next. Y si quieren ir más allá, existe algo que se llama Vagrant. Básicamente es un administrador de máquinas virtuales. Lo que nos permite es Workstation Ruby, requiere Ruby. Estamos hablando de que aquí es PHP, pero no hay que tener miedo a otros lenguajes. Básicamente, para tenemos que instalar una gema, que es Vagrant. Lo que hacemos es agregar una caja. Esa caja podemos nombrarla de alguna manera y tiene un URL. Esos URLs están en el sitio oficial vagrant.es. Podemos ver el listado de cajas. Queremos un CentOS, queremos un Debian, lo que queramos, está ahí. Podemos conectarnos a esa máquina virtual que queremos tocar a través de SSH, podemos ver su status, podemos resetearla, podemos hacer lo que queramos con ella. Y la ventaja es que podemos tener
Básicamente con los contratos es un administrador de máquinas virtuales, pero va un poquito, está bastante interesante, no sé si quiero dar un vistazo más adelante. Next. Utiliza un repositorio para tu código. ¿Cuántas veces la máquina truena el disco duro? Nada de eso. Ni que voy a crear directorios, si voy a ponerlos en USB, si voy en el servidor, no se trata de eso, ¿no? Para eso está Git. ¿Cómo funciona Git? La receta, Git init, iniciar un proyecto, clonar un proyecto que está ya en un repositorio, vamos a pasar el URL o un pull, ¿no? Si ya estamos trabajando en un proyecto, usamos un pull para traer la versión más actual. ¿Qué sigue? Hacer código, escribir, hacer la magia. Después hacemos un add punto, si queremos agregar todos los cambios, o un add y pasarle el archivo que queremos agregar. Hacer un commit, a ese commit le agregamos un mensaje, pero antes de mandarlo nuevamente al servidor, al repositorio, hay que hacer un pull para traer la versión más actual. Hacemos un rebase, hay conflictos, hacemos los cambios, hacemos un add nuevamente, hacemos un rebase continuo y hacemos push. Eso lo que va a hacer es que va a enviar nuestros cambios al servidor. Ahí está el enlace también con una guía práctica. Next. Si quieren aprender de manera práctica, try.github.com. Aprende en 15 minutos. Son alrededor de 9 o 10 pasos donde podemos hacer los comandos más comunes, ¿no? De Git. Es muy importante que utilicen GitHub también. ¿Por qué? Porque la mayoría de los reclutadores en este momento, de desarrolladores, ya no utilizan, o sea, eso de LinkedIn, olvídense, ¿no? Si alguien quiere contratar a un desarrollador, una agencia o una empresa de desarrollo, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a pedir, muéstrame tu código, ¿no? ¿Cuál es tu usuario de GitHub, no? O sabes qué, no, pues que si quieres Drupal, ¿cuál es tu usuario de Drupal? ¿Qué módulos has desarrollado? O cómo participas en la comunidad. Next. Conoce tus herramientas, es muy importante dedicar un tiempo para explorar y conocer tus herramientas. Entiéndanse nuestros IDEs de desarrollo, nuestros editores, ¿no? En este caso puede ser Eclipse, NetBeans, como IDEs, ¿no? O por ejemplo FishBeStorm. Si nos referimos a editores de texto, podemos hablar de como Sublime Text, o para los ninjas podemos hablar de Vim, ¿no? Es muy importante que investiguen los shortcuts, ¿no? Esa es la ventaja de utilizar este tipo de herramientas, que brindan shortcuts. Por ejemplo, aquí podemos ver algunos shortcuts para Sublime Text, como comentar código, cómo cortar líneas, copiar, pegar, cómo hacer insertar una línea antes, posterior. Next. Hay que generar memoria muscular. ¿Y cómo se genera? A través de la práctica. ¿Podemos practicar en línea? Sí, sí podemos hacerlo. Shortcut Food. Podemos probar algunos de los editores de texto más comunes. Next. Busca y aprende nuevas tecnologías. Esto no es nuevo, ¿no? Esto está ahí, pero ¿quién lo utiliza realmente en sus proyectos religiosamente? HTML5 y CS3. Y más los que utilizan, por ejemplo, en el caso de los que utilizan CMS, utilizan un tema y no todos los temas son totalmente compatibles. Entonces, hay que utilizarlo. Hay algo que se llama CoffeeScript, vamos a ver un poquito de qué se trata. Yo creo que no puedo explicar qué significa eso, ¿no? Lo pueden leer después. Pero hay dos links muy importantes: HTML5 Rocks y Tagging to HTML5. Ese link es muy interesante información. ¿Cuál es una de las ventajas de HTML? Sí, una de las ventajas de HTML es que lo vemos semántica y cobra significado. Entonces podemos crear etiquetas que signifiquen algo. Una etiqueta artículo para artículo, una etiqueta aside para un sidebar, una etiqueta nav. En este caso estamos viendo una pequeña descripción de cómo hacer una etiqueta, un bloque de artículo, ¿no? Tiene un header, o sea, ya el header no es nada más del documento, sino cada bloque de estos puede tener un header y puede tener un footer, ¿no? ¿Sí, adelante? Preprocesadores de CSS. ¿Por qué? ¿Por qué utilizamos? Porque escribir CSS no es igual que cualquier lenguaje. ¿Por qué? Porque no existen variables, porque no podemos hacer operaciones lógicas, porque no hay un flujo, porque CSS es un lenguaje de estilo, no un lenguaje de programación. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Utilizar LESS o utilizar SAS. Next. CoffeeScript. ¿Qué es CoffeeScript? CoffeeScript es un lenguaje de programación que genera y compila JavaScript. Básicamente es sencillo, no nos va a costar trabajo. La ventaja de CoffeeScript es que la sintaxis es mucho más fácil de leer que la sintaxis por defecto de JavaScript, ¿no? Entonces, ¿cómo instalar CoffeeScript? Con ese línea de comando. Es algo sencillo, ¿no? Next. Queremos probar CoffeeScript en línea. Existe un sitio.
Otra es en docoffee.org. Podemos convertir el código de JavaScript a CoffeeScript o probar si nuestro código de CoffeeScript se va a compilar de manera correcta en JavaScript. Next. La interfaz visual. Creo que es el dolor de cabeza de la mayor parte de los desarrolladores, ¿no? Por eso que les digo, hagan un equipo interdisciplinario y contraten desarrolladores, ¿no? Todos tienen que ser HTML, ¿no? En este caso, hay algunas herramientas como jQuery UI, nos brinda tanto widgets como temas, ¿no? Hablando de temas, hay uno que se llama Isto, que es el que yo solía utilizar, te voy a explicar por qué. Hay proyectos como Formalize que nos ayudan a estandarizar la salida de los inputs de nuestros formularios para que luzcan igual en todos los navegadores, porque sabemos que cada navegador rendería los componentes en base a sus propios estándares. ¿Por qué? Hay que preguntarles, aquí tenemos a la fuente, ¿no? Uniform hace lo mismo. Modernize lo que nos ayuda es a detectar las características de HTML5 y CSS3 que nuestro navegador soporta. Por favor, utilicen webfonts. Sabemos que los navegadores soportan un número limitado de fuentes. Webfonts es un directorio de fuentes open source. En Google, pueden utilizar N cantidad de fuentes en sus sitios sin necesidad de meter, como antes había un proyecto que se metían fuentes con Flash o teníamos que retirar JPGs para hacer los títulos. Pues esas prácticas, olvídenlas. Tenemos proyectos como Boilerplate, como Twitter Bootstrap, como Foundation, que básicamente son proyectos que nos brindan un layout HTML5, CS3, responsivo, en el cual podemos basar la interfaz visual de nuestra aplicación. Y hay un proyecto que se llama Font Awesome, como fuentes increíbles, ¿no? Básicamente son fuentes que se generan a través de iconos. Tienen la oportunidad de ver el vistazo, está bastante interesante. Next. Vamos a hablar un poquito de Twitter Bootstrap, porque es el que estaba utilizando. Básicamente Twitter Bootstrap es el proyecto de Twitter, es con el que ellos arman la interfaz de la aplicación de Twitter en web. Nos brinda, como les comentaba, la funcionalidad de que convierte nuestro sitio en responsivo. Nos brinda componentes tanto de CSS como de JavaScript. Tenemos ventanas como overlays, tenemos por ejemplo tooltips. Entonces, utilizando Twitter Bootstrap podemos dejar de utilizar una serie de plugins de jQuery que antes solíamos utilizar. En este caso, entonces, estamos prácticamente integrando todo en un solo proyecto. Es bueno eso porque vamos a cargar una sola librería que va a cumplir con toda esa funcionalidad. Next. Atiende a todos los dispositivos. ¿Qué pasa, no? Ahorita, yo creo que ¿quién no tiene un dispositivo móvil? ¿Quién no tiene un iPad? Un dispositivo con Android. Acá estamos viendo un sitio, cómo se ve en las diferentes versiones, ¿no? Esto es un sitio responsivo, es un sitio que atiende a los diferentes dispositivos. La primera versión es la versión de un teléfono móvil, la segunda versión podría ser la versión de una tablet y la tercera es como va a lucir en el sitio web. Tanto esto como laptop. Next. Bueno, ¿qué es diseño responsivo? Prácticamente es hacer que nuestro sitio responda ante los diferentes tamaños o viewports del navegador que está consultando nuestro sitio, ¿no? Es una forma de desarrollar sitios asegurando que van a responder de manera correcta ante los diferentes tamaños del dispositivo que lo consulte. Tiene que cumplir con tres características. La primera es que utilice un grid flexible. En este caso mencionamos 960 en conjunto con AdaptJS nos da esa funcionalidad, pero si utilizamos Twitter Bootstrap la tenemos por defecto, no, si utilizamos Foundation. Tiene que utilizar imágenes flexibles o adaptivas que se ajustan al contexto que lo está consultando y tiene que utilizar CS3 media queries. Adelante, vamos a explicar qué son ellos. Imágenes flexibles o adaptivas. Flexible significa que la imagen va a reducir el tamaño dependiendo del dispositivo. En este caso lo que sucede es que carga una imagen, regularmente es la imagen más grande que va a responder ante el dispositivo más grande y a través de una instrucción de CSS o de un media query le vamos a decir, cuando estés en ese tamaño, preséntate de alto portante, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? A través de una instrucción de CSS que va a ser el tamaño va a ser un auto al 100% de su contenedor. O tenemos el otro concepto que es imágenes adaptivas, significa que nuestro servidor nos va a proveer la imagen del tamaño que necesitemos. Si estamos cargando un dispositivo en un teléfono o estamos cargando en una tablet, nos va a brindar una imagen, nos va a proveer una imagen más pequeña que si lo estamos cargando en una laptop o en una desktop. Cuando me refiero a los dispositivos, cuando hablo del laptop o de esto, no es el dispositivo como tal, sino el tamaño
del viewport que está consultando. Next. ¿Qué son CS3? ¿Qué son los media queries? Son las instrucciones o condiciones que determinan cuáles clases se van a utilizar. Podemos hacerlo de dos maneras diferentes. Podemos definirlos, podemos definir varios media queries y decirle, ok, cuando tengas este tamaño en particular, carga esa hoja de estilo, cuando tengas ese otro, carga esa otra, ¿no? O podemos hacerlo todo en una sola hoja y a través de bloques. Podemos decir, todo este bloque de clases, aplícalo cuando el dispositivo que esté consultando tenga este tamaño. Y a través de eso es cómo funciona un diseño responsivo y decide cómo renderear nuestros contenidos o cómo apagar bloques. Pero realmente el diseño responsivo actual es diseño responsivo mobile first. Significa que tenemos que empezar en nuestro móvil más bajo primero y a partir de ahí vamos creciendo. Pero cómo funciona realmente, lo que hace es que apaga bloques. El servidor no los brinda, pero los apaga. Entonces aquí es cuando la combinación de esto con imágenes adaptivas, o sea, es que cuando esté cargando en un móvil, tomando una imagen de un pixel, no puedo quitar la etiqueta de la imagen, pero le puedo llamar una imagen de un pixel. Y a través de JavaScript, lo que va a hacer esa imagen adaptiva es que cuando yo empiece a cambiar la orientación de mi dispositivo, o si lo estoy viendo en mi máquina, que nadie hace eso, lo estoy como comportamiento natural, hacer más grande, o estoy en un navegador, me va a proveer la otra imagen. Hay alguno que se llama Responsive Web Design, CRC Components, es mucho de la idea del responsive, del diseño responsivo, pero la idea es que el servidor nos brinde los bloques en la medida en que lo necesitemos, no que nos brinde el sitio completo y descartemos cosas a través de CSS. Sí, está muy interesante por si quieren buscar información. Es como que es lo que sigue en la parte del diseño responsivo. Y cuando hablamos de dispositivos, tenemos la idea de ser dispositivos móviles, ¿no? O sea, es o mi desktop, o mi laptop, o mis móviles, pero no. ¿Por qué? Porque sigue los smart TVs, las consolas, todo se va a conectar a internet. Entonces, es por eso que es muy importante tratar de que nuestros sitios respondan ante esas necesidades. Next. Sí. Bueno, como el navegador va a recomendar de Breakpoints, ahí están los más comunes para un teléfono, portátil, landscape, una tablet o bla bla bla. Vamos rápido. ¿Cuándo es necesario crear un diseño responsivo? Cuando estamos creando nuestro sitio desde cero. Es muy difícil, de repente cuando tenemos un sitio ya hecho, hacer algo que responda ante eso, ¿no? Cuando queremos reducir costos, porque es un solo código que vamos a compartir entre los diferentes versiones. Y cuando queremos exportar nuevos dispositivos que aún no están en el mercado. Optimicen su sitio o el desempeño de su sitio, como evitando redireccionamientos, evitando el uso excesivo de divs, ¿no? Etiquetas, que es lo que sucede con los CMS, ¿no? Nos pone divs dentro de divs. Es lo que se llama divception o divitis, ¿no? Entonces, si generamos etiquetas HTML o etiquetas semánticas, vamos a evitar ese problema. Utilicen CS Sprites, es una sola imagen que contiene todas las imágenes. A través de CS le decimos, cuando utilice este botón, dame esas coordenadas y me imprime esa imagen. Y consolide sus archivos, comprimimos sus archivos de CSS en uno solo y de JS en uno solo. ¿Por qué? Porque los navegadores solamente pueden hacer un cierto número de requests al servidor. Entonces es importante que si es más fácil que el navegador responda ante un solo request de un archivo que contenga todos los CSS y todos los JS juntos. Y hay que reducir dependencias de librerías JavaScript muy pesadas. Eso se puede resolver con proyectos como Twitter Bootstrap, que vaya en una sola librería, nos resuelve 4 o 5, elimina otras librerías y utilicen un CDN. ¿Qué es un CDN? Es un Content Delivery Network. Básicamente estamos accesando librerías hospedadas en otros servidores. ¿Qué beneficios nos da? Pues que al estar en un CDN, yo consulto un sitio, ese CDN me va a dar por geolocalización, el servidor que esté más cerca me va a brindar esa librería. Otra, que tal vez yo ya agregué otra página y utilizo un CDN y ya la tengo en el caché. Y la tercera es que reduce las peticiones del servidor. Si no podemos utilizar este tipo de cuestiones, lo que podemos hacer es crear un subdominio, o sea, imágenes.dominio, ¿no? Script.dominio, css.dominio y hacer esos llamados. Entonces el navegador va a entender que son diferentes servidores, va a poder hacer múltiples requests. Esa página va a poder hacer múltiples requests. No solo utilicen esta funcionalidad porque pueden, imagínense, el servidor cada página haciendo n cantidad de peticiones. Cuando tengan un volumen alto de usuarios, le va a caer, ¿no? Next.
hay los proveedores de estas librerías, Google, Microsoft, jQuery, o hay una que se llama CDN.js. La ventaja de esta última es que tiene proyectos que no tienen las anteriores. Los anteriores, tienen los proyectos más importantes o más famosos, ¿no? Y la ventaja de la última es que tiene otros proyectos como Rafael, otras librerías de jQuery bastante interesantes, o inclusive librerías de plugins como FlexSlider, cosas así, y ya están ahí. Y el ejemplo que puedo dar es como lo llamaría uno. En lugar de hacer un llamado a un archivo local, lo hacemos a un URL completo. Algunos proyectos pueden ser interesantes: Basecamp, Asana, Podium para administrar tareas, GitHub, Bitbucket para administrar repositorios de archivo, PhoneGap, Bouldering y Lungo son proyectos para generar aplicaciones web o web apps, bueno, más bien aplicaciones de web que usen como si fuesen apps móviles. TaffyDB es básicamente una base de datos con JSON en el cliente. Underscore es la funcionalidad de extraer jQuery Validation para validar formas. ¿Por qué? Porque no todos los navegadores soportan HTML5. De repente hacemos algo y wow, es HTML5 y lo corremos a los navegadores que no soportan esas características y falla épicamente. Rafael es una librería para generar gráficas muy interesante, para generar, en este caso, sliders o galerías. Tenemos JocksView, CarlosFred, y para generar grids de datos, SlickGrid y Datatable. Vale la pena que les digan que estén todas esas librerías y hay más, ¿no? Adelante. Después de todo esto que tenemos aquí, decimos, ¿por qué seguimos codeando desde cero? Hay algo que se llama síndrome NI, que significa Not Invented Here, o no ha sido inventado aquí. Este síndrome se refiere a la aversión de los desarrolladores a utilizar proyectos hechos por otras personas que no sean ellos. ¿Cuál es el problema de esto? Es que recreamos características del lenguaje existente, y la segunda es que recreamos código o funcionalidad que existe en otros proyectos open source. Si podemos utilizar una librería de un proyecto y ese proyecto tiene una comunidad, tiene un respaldo y hay una comunidad activa y un buen número de developers, adelante. Eviten reinventar la rueda en cada proyecto. Next. Busca antes de escribir código, ¿no? No es fácil ser víctima de este síndrome. ¿Por qué? Porque, tenemos un problema y lo queremos resolver de manera inmediata. No se trata de eso, ¿no? Hay que buscar cómo buscar. Hay un que se llama RTFM, que significa lee el maldito manual en inglés. Es un poco diferente. Está Google, ¿no? Creo que es la base, es una base de información muy grande. Tenemos los IRCs, que son los canales oficiales del proyecto. Igual tenemos la red de contactos, ¿no? Nuestros amigos. Pero siempre es importante generar la pregunta correcta. Nunca falta la persona que dice, oye, ¿sabes que tengo este problema? Resuélvelo. No se trata de resuélvelo. Dices, ya busqué, traté de hacerlo, resolverlo de esta manera, no funcionó. Esto fue lo que hice. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cómo lo soluciono? Es muy importante generar la pregunta correcta. Next, creo que es la última. Y ya para finalizar, podemos decir esto, ¿no? Es una frase: programar es como las artes marciales. Puedes patear el trasero de cualquiera, pero tienes que contar con la disciplina necesaria para utilizar la violencia, solo en caso de ser necesario. Si pueden utilizar un framework, si pueden utilizar un proyecto, si pueden tomar ventaja de un IDE, háganlo. No, o sea, no hay necesidad de aparentar ser ninja, desarrolladores, no se trata de eso, se trata de ser productivos. Otra de las ventajas de utilizar un framework es que estandarizamos nuestro código, profesionalizamos lo que estamos haciendo de alguna manera. Y muy importante, cuando usemos un framework o un CMS, no seamos el clásico que llega y que más que implementador es instalador. ¿Por qué? Porque sabe descargar el proyecto, el tab, sabe extraer los archivos y va a hacer next. Decir al cliente, ahí está, dame mis 300, 200 dólares, ¿cuánto cobren por eso? Cuando el cliente le dice, quiero hacer esto, no se puede. Aquí están las cosas con conocimiento. Y bueno, creo que es todo. Muchas gracias. Pues bueno, los estamos dando un ratito, tu mascota, una playera, el reconocimiento. Muchas gracias de que está aquí con nosotros. También un apoyo de Román, que también iba a dar una ponencia ahorita, no la puede dar ya. Sin embargo, también está apoyando mucho como patrocinador. Espero que lo puedan conseguir, que lo puedan seguir, que lo puedan platicar ahorita de la comida. Es una persona muy
importante también en la comunidad. Y pues bueno, creo que no hay muchísimo más que decir. Muchas gracias. Sin reconocimiento de decir la charla más rápida. Sí. ¿Para la foto? ¿Para la foto? Ok.